Buenas tardes muchachos, continuamos con la lección sobre el Estado de Maquiavelo, segunda parte. Sobre esta lección vamos a ver lo que consistiría propiamente el Estado, ahora sí con mayor profundidad, y la razón de Estado. Propiamente ahora podemos pasar a responder la pregunta ¿qué es el Estado? ¿Qué es lo stato para Maquiavelo? Como la palabra lo indica, lo stato tiene que ver con algo que permanece. Como habíamos señalado la lección pasada, refiere a una determinada estructura política y social. Entonces vea que estamos hablando de dos cosas en conjunto. Es algo que está estructurado, ordenado políticamente y socialmente, es decir, establece leyes sobre una población y a esa población la enmarca en determinados, llamémosle, pues, utilizando esta palabra fuera de contexto Maquiavelo, clases. ¿Qué implica esta estructura? Implica permanencia frente al cambio. Es una estructura que permanece igual, lo estato. Es en ese sentido de que no hay mayor cambio en sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que esta estructura busca es ejercer dominio sobre la población. Por ello, no tiene necesidad de cambiar hacia una mejoría. Su única mejoría que va a hacer es cambiar en cómo mejorar estrategias para dominar a la población. Pero en sí misma, su esencia, por decirlo de esa manera, permanece. Va a ser una estructura política y social que busca ejercer dominio. Ahora, curiosamente, Maquiavelo le atañe ciertas características de un organismo, es decir, trata al Estado como si fuese un organismo vivo. ¿Por qué? Porque el Estado va a tener nacimiento, en algún momento surge el Estado, se va a desarrollar, va a tener sus momentos de apogeo y va a tener algún término, es decir, en un momento va a finalizar. Maquiavelo en esto no era iluso, el Estado llega a un fin. Que esto es un punto muy llamativo porque desde la filosofía tradicional se planteaba en algunos puntos que el Estado podía seguir siempre y cuando se dieran las adecuadas leyes. Maquiavelo aquí está siendo muy directamente honesto y claramente desapegándose de las ideas tradicionales. Un Estado puede terminar y lo dice abiertamente. ¿Por qué? Porque durante todo este proceso, nacimiento, desarrollo y término, el Estado está acompañado de alteraciones, como un organismo. Le puede dar enfermedades, por ejemplo, pensemos en enfermedades en el sentido como alguna crisis económica, alguna crisis social, alguna crisis política, entre otras cuestiones. Entonces, no hay esa idea de homogeneidad en que nunca nada malo pasa, no, al contrario, como todo organismo tiene sus picos altos y bajos y dentro de esos picos altos y bajos se ubican en ciclos, nacimiento, desarrollo y término. Muy importante también es tener en cuenta que este estado no es capaz de grandes transformaciones que tiendan al perfeccionamiento, entendiendo perfeccionamiento el perfeccionamiento humano en términos morales. ¿Por qué? Desde Platón y Aristóteles se había concebido la idea de que el Estado está en función para perfeccionar y ayudar a los hombres. Es decir, el Estado es un instrumento que busca que el hombre saque lo mejor de sí. Junto a esta idea griega, concretamente platónica y aristotélica, se mezcló la idea cristiana que incluye o considera o hace considerar que además de perfeccionar y ayudar a los hombres tienen que encaminarse hacia el bien. Entonces hay que sacar lo mejor de sí siendo bondadosos. Maquiavelo claramente se aparta de estas ideas. El Estado no tiene por qué ir hacia ese perfeccionamiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad del Estado? Ejercer dominio sobre la población, no ayudar a la población a que se mejore a sí misma. Entonces, este es un punto que claramente va a chocar con las teorías políticas de la época. Recordemos que esto no debería ya de extrañarnos. ¿Por qué? Porque en lo que vimos en la lección pasada, Maquiavelo considera que la historia nos deja ver que siempre habrá opresión. La opresión es cíclica.
hay distintos momentos de opresión en el inicio del Estado, en el desarrollo del Estado o incluso en el término del Estado, y cada opresión se ejerce de maneras distintas según las finalidades, que es someter a la población. Y por otra parte, sería imposible para Maquiavelo proponer que haya perfeccionamiento cuando él claramente ha señalado que una parte importante de la gente que vive en el Estado es el pueblo, el cual es ignorante e incompetente. Para Maquiavelo, lo que recién expusimos sobre qué es un Estado no se queda simplemente en cuestión de definición. Para Maquiavelo, precisamente aquello que definimos como Estado, como estructura político-social, es un hecho que existe por sí mismo. Es decir, el Estado, como él lo define, él considera que es algo que podemos encontrar en la realidad, como un hecho natural. En primer lugar, él parte del hecho de que el individuo se encuentra en un contexto sociohistórico, cultural y político, en que la existencia de un Estado es normal y no cuestionada. Es decir, Maquiavelo parte de una cuestión de conocimiento empírico básico. Él va a decir, salgan a la ciudad y vean, ¿qué ven? Un Estado. O sea, el Estado está ahí. No me estoy inventando un Estado. El Estado existe. El Estado está. ¿Por qué? Porque nuestro contexto sociohistórico, cultural y político nos demuestra que nos regimos bajo ciertas leyes. ¿Esto qué implica? Que se normaliza y naturaliza la existencia de un Estado, sea república o principado. El Estado existe y está ahí, y es algo que podemos ver, no solo en sus instituciones, sino también en sus políticas y dinámicas y en la forma en que nos regimos. Lo cual nos lleva al segundo punto. Sin el Estado y su poder político-social, la convivencia social presente entendiendo en la época de Maquiavelo, no sería concebible. La forma en que los individuos se rigen cotidianamente, hablando en la época de Maquiavelo, está parcialmente condicionada por las leyes que trae el Estado, sea este una república o un principado. Esto es curioso, ¿por qué? Porque Maquiavelo se ahorra teorizar sobre cómo sería la convivencia sin el poder estatal. Un punto de la teoría política sobre el Estado en filosofía va a ser que con los contractualistas, que es un tema que posteriormente vamos a ver y que son mucho posterior a Maquiavelo, los contractualistas clásicos, Locke, Hobbes y Rousseau, van a teorizar sobre cómo sería una sociedad sin el control estatal. ¿Para qué? Para llegar a la conclusión de que se requiere un control estatal. Maquiavelo se ahorra simplemente eso. Él diría, vean, la forma en que nosotros nos regimos, las leyes que tenemos, y por leyes entendamos leyes económicas, monetarias, hoy podríamos decir de salud, entre otras, se debe a la existencia de un Estado. Cómo nosotros nos relacionamos es porque hay un Estado. Entonces, nuestra convivencia actualmente no sería posible sin ese Estado. En tercer y cuarto lugar, Maquiavelo va a decir que el Estado potencia ciertas partes de la capacidad humana. En el punto 3, un aspecto que el Estado potencia es la parte racional humana. ¿Por qué? Porque el Estado, al condicionar la existencia humana a través de leyes, le establece el marco de juego, qué ha de seguir y no de seguir, qué hacer y no hacer. Es decir, el Estado, de alguna manera, potencia, promueve al individuo, a la persona, a que tenga que desarrollar los mecanismos intelectuales para ver cómo se desenvuelve en una sociedad que le pide ciertas leyes, como nosotros actualmente lo hacemos. Tenemos ciertas leyes y tenemos que ver cómo las cumplimos, cómo las llevamos a cabo. Entonces, ¿qué implica esto? Que tenga que entender las leyes y hacer uso de su razón, precisamente, dentro del marco legislativo para, pues, obviamente encajar en sociedad y no causar los respectivos inconvenientes que una falta de acatamiento podría implicar. Entonces, el Estado potencia la parte racional humana en el sentido en que obliga a que el ser humano se adapte a las leyes que promueve ese Estado. Esto hago una analogía, uno lo ve más fácilmente con la persona migrante. Cuando una persona migra, tiene que empezar a conocer las nuevas leyes e ir adaptando quizá costumbres que tenían al nuevo lugar en que se encuentre. En este sentido es que Maquiavelo se refiere
que el Estado es un hecho. ¿Por qué? Porque nos obliga a pensar de cierta manera, a entender por qué es bueno hacer tal cuestión, por qué es malo hacer tal cuestión, en qué contexto es bueno hacer algo. Por ejemplo, pensemos en el espacio costarricense. ¿Cuándo meter, voy a hacer así, un salacuartazo? Nosotros ya entendemos un salacuartazo, sabemos en qué momento se puede meter, entre comillas, ¿sí? Un salacuartazo. Ven, entonces aquí implicaría que el Estado nos conduce a que tengamos que usar nuestra parte racional en cómo entender las leyes y regirnos por ellas. En el punto 4, por su parte, va a potenciar la parte instintiva humana. Recordemos que el ser humano tiene características tendientes a la opresión y al biclasismo social, el biclasismo social crea entonces el campo de juego. Entonces, esta característica humana de oprimir y de estar dividido en clases sociales conduce a que los individuos superiores, a los que Maquiavelo antes había denominado la minoría o los virtuosos, compitan entre ellos para alcanzar sus deseos y ambiciones, para que lleven a cabo la virtud. Recordemos que la virtud tenía que ver con capacidad como de liderazgo, incluso si eso implicaba ambición, astucia y demás. Entonces, el Estado va a potenciar la parte instintiva de aquella población superior para que busquen llevar a cabo sus fines. Recuerden que Maquiavelo, como vimos en la clase pasada, uno de sus puntos, uno de sus aspectos que había que tener en claro, era de que los superiores, la minoría, no va a ceder a sus privilegios, va a buscar cómo satisfacer sus privilegios, independientemente de la necesidad que se esté teniendo, socialmente hablando. Entonces, en este aspecto, digamos que sin querer el Estado va a promover que los superiores busquen cómo llevar a cabo su parte instintiva, llevar a cabo sus deseos, sus ambiciones, sus anhelos. Por ello van a tener que competir entre sí, es decir, desarrollar mejores estrategias y ver en qué manera utilizar el pueblo le sirve para sus fines. Recordemos, el pueblo sería aquella masa que Maquiavelo considera que es ignorante. Ahora, esto claramente demuestra un realismo que ya había señalado. El Estado no está para corregir o reconducir al ser humano a otros fines idóneos de bondad. Entonces, el Estado, como estamos viendo, es algo que existe por sí mismo, es un hecho. Y este hecho nos muestra que no lleva a bondad. Simplemente nos lleva a sacar la parte cruel o brutal que podamos tener siempre y cuando para cumplir nuestros fines. En quinto lugar, la inmanencia del Estado es evidente a tal punto, su existencia se puede notar. ¿Por qué? Porque funge como determinante del campo moral, es decir, fija valores e ideales de permanencia, o sea, de unión hacia el Estado, tanto a nivel individual como colectivo. En nuestro español costarricense sería decir algo similar a establece valores civiles, valores patrios. Para Maquiavelo, plantear esto le implica ahorrarse teorizar sobre cómo se desarrolla la naturaleza humana sin los valores civiles. Él simplemente nos está diciendo, es evidente que los valores que nosotros tenemos, seamos que vivamos en una república o en un principado, se debe a que el Estado ha establecido ciertos valores con los cuales la población sigue, o por lo menos pretende seguir. Esto también le ahorra a Maquiavelo ahorrarse el experimento mental de dónde surgirían los supuestos valores. Este es un punto que vamos a ver posteriormente en el contractualismo, en que, por ejemplo, el Rousseau del discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres hace todo un experimento mental para ir suponiendo de dónde van surgiendo los valores negativos que corroen la sociedad. Maquiavelo simplemente no le interesa hacer ese trabajo. Él va a decir, el Estado como tal establece ciertos valores. Por ejemplo, una república va a establecer un valor tal que diría algo así como tener reyes no es pertinente, no es bueno. Mejor ser ciudadanos libres que deciden en común acuerdo. Mientras un principado puede decir, no, es mejor tener un rey y hay que respetar su santa persona.
Entonces, estas ideas las va fijando el Estado. En sexto lugar, el Estado no se rige en desmedro por los ideales cristianos o alguna u otra idealización, sino, como habíamos dicho, en permanencia por la necesidad y la razón de Estado. El Estado no busca llevar a cabo otros fines, no busca ser un medio para llevar otros fines, sino que se rige por la necesidad y la razón de Estado. Señalado lo anterior, ahora sí podemos dar paso a una pregunta que hemos señalado anteriormente y que de algún punto hemos respondido brevemente. ¿Qué es la razón de Estado? La razón de Estado tiene que ver con lo que motiva al Estado a actuar, es decir, ¿qué hace el Estado? Ya vimos que la finalidad del Estado es en sí misma, dominar a la población. Entonces, para Maquiavelo, las acciones o políticas estatales que sigue un Estado debe conducir siempre a la autarquía, a la protección y a la conservación del Estado. La razón de Estado, es decir, el motivo por el cual el Estado actúa, va encaminado siguiendo estos tres puntos. La autarquía del Estado se refiere a que el Estado tenga control sobre sí mismo sin depender de otro. Maquiavelo hace este apuntamiento tomando en cuenta el contexto de la fragmentada Italia. Según habíamos visto en la lección pasada, Italia estaba tan fragmentada que habían estados, por ejemplo, que mantenían su dominio sobre un terreno, pero lo hacían gracias a los esfuerzos que compraron de un ejército mercenario. Entonces, ¿qué implicaba esto? El Estado quizá no tenía pleno dominio de sí mismo. ¿Por qué? Porque le debía parte de su bienestar a un ejército alquilado, por decirlo de esa manera. El segundo punto es que el Estado pueda protegerse a sí mismo. En esto estamos hablando básicamente de un sentido militar, que el Estado vele por su seguridad, hoy diríamos de fronteras. ¿Por qué? Porque, como les acabo de decir, habían estados en la fragmentada Italia que dependían de ejércitos pagados. Entonces, si un Estado no puede garantizar su propia seguridad, básicamente en la Italia de Maquiavelo implicaría estar abierta a los dominios de cualquier otra potencia o cualquier otro estado vecino. Entonces el Estado tiene que velar por tener su propio ejército. Esto va a ser muy importante para Maquiavelo, dada la Italia en la que él le tocó vivir. Entonces el Estado tiene que asegurarse su seguridad básicamente militar para hacerle frente a otros y protegerse a sí mismo. Esto nos va a llevar a la conservación del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tiene que velar por su propio bienestar, es decir, crear las políticas necesarias para que internamente se encuentre, digámoslo de esta manera, bien, o sea, que no falten los recursos necesarios. Esto no implica que todo el mundo viva con el mismo estatus, porque como hemos visto, hay un biclasismo social en que unos van a tener mayor privilegio o van a buscar mayor privilegio que otros. En todo caso, implica que pueda abastecerse a sí misma. De ahí entonces el Estado tiene que velar por sí mismo. Esa es la razón de Estado, velar por sí mismo, por su propia permanencia, según lo vimos en la definición del Estado. Esta razón de Estado, este motivo de actuación, es el cimiento de la autonomía política. ¿Por qué? Cómo se defina el Estado a sí mismo, es decir, cómo el Estado se proyecte, se conciba, se explique así, con todas las limitaciones y capacidades que pueda tener, eso va a determinar su acción política. Por ejemplo, el Estado de Maquiavelo pide que el Estado domine a la población. Entonces, ¿cómo se define el Estado a sí mismo? Como un Estado dominador de la población. ¿Cuál va a ser su política entonces? Dominar a la población. ¿Por cuáles medios? Los que sean necesarios. Ahora, si el Estado fuera, como en la Edad Media, que planteaban un instrumento, entonces, ¿qué diría eso? El Estado busca ser un instrumento para el perfeccionamiento moral. Entonces, ¿cuál sería el rango político? Promover todas las acciones para que la religión pueda hacer que el ser humano se perfeccione y el Estado contribuye a la medida de lo posible. Entonces, ven cómo cambia. Dependiendo cómo el Estado se ve a sí mismo,
eso va a implicar el rango de acción que vaya a tener. Si el Estado se ve como dominador, entonces su política va a ser dominadora. Si el Estado se ve como bienhechor, salvador de almas, entonces su política va a estar girada en ser un bienhechor, salvador de almas. Para llevar a cabo esto, para que esta razón de Estado se pueda dar, hay que tener en cuenta dos puntos. El primero es el realismo y el segundo la supremacía del Estado. Vayamos por el primero. Realismo. ¿Realismo de qué? En primer lugar, realismo de su entorno. Es decir, conocer su entorno natural, su entorno político, su entorno comercial, entre otros. El Estado puede idealizar, tener idea, por ejemplo, planear, tener X política de cualquier tipo, pero no puede obviar cuál es la que tiene en su presente momento. Por ejemplo, si el Estado quisiera darle actualmente laptops a todo mundo, está bien, puede planear una política como tal, pero tiene que tener en cuenta que la política, por ejemplo, se rige por regímenes neoliberales que no van a permitir que toda la población tenga una laptop. Entonces, para Maquiavelo, lo que sea que el Estado haga en pro de su autoconservación, tiene que tomar en cuenta el contexto en el que se encuentra, no lo puede obviar. Esto no significa que va a estar encadenado a siempre seguir lo mismo, sino a tomar en cuenta cuáles son sus circunstancias actuales para a partir de ahí ver cómo actúa. Digámoslo de esta manera, usted puede querer ir al mejor concierto de Chayanne, pero usted no tiene el dinero para ir al mejor concierto de Chayanne, solo le alcanza para ir al de Marc Anthony. Entonces, usted va a tener que tener en cuenta el recurso económico que usted tiene para ver a dónde podría ir o bien cómo gestionar ese recurso que tiene para alcanzar otros fines o incluso el fin deseado. Entonces hay que tomar en cuenta este entorno o los distintos entornos. Por ejemplo, el natural, un país que no tenga acceso al mar no puede pretender tener una política sobre derechos del mar. ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera algún mar sobre el cual actuar. Entonces hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas del entorno natural en que se encuentre el Estado. Por otra parte, el realismo va también sobre que el estudio de la conservación de un Estado puede abordarse por sí mismo con relativa independencia de otros temas. Es decir, Maquiavelo va a proponer que que el Estado puede estudiarse a sí mismo. Hoy para nosotros esto es claro, lo tenemos en ciencias políticas. Nosotros podemos estudiar el Estado como un objeto, por ejemplo, como estudiar matemáticas, como estudiar biología, entre otras cuestiones. Maquiavelo va a proponer, o va a plantear que debe hacerse así, con independencia de otros temas. Esto quiere decir que si bien pueden haber otras cuestiones que pueden influir, por ejemplo, economía, sociedad, hay una independencia teórico-práctica que permite que podamos abordar el Estado como objeto de estudio por sí mismo. Él ve el punto de que el Estado existe por sí mismo, es un hecho, y como hecho, entonces puede estudiarse como tal. El segundo punto que el Estado o la razón de Estado tiene que tener en cuenta es la supremacía del Estado. El Estado no tiene por qué ser o estar necesariamente supeditado a otro fin. Si la finalidad del Estado es su propia conservación, el Estado tiene que ser su propio fin, ser su prioridad. Es decir, que lo más supremo del Estado sea el Estado mismo, no otra cosa. Maquiavelo claramente se aparta de las lecturas clásicas y medievales que hacían del Estado un medio, un instrumento, mientras el fin era otra cosa que había que alcanzar. Por ejemplo, Aristóteles ponía a la felicidad y el bien común como fines que se alcanzaban utilizando al Estado. En la Edad Media, en grandes rasgos, se utilizó a Dios como fin y el Estado era el medio para hacer aquí en la tierra su voluntad. La voluntad de Dios, entiéndase. Es claro, es evidente cómo Maquiavelo elimina todo eso y pone al Estado como centro de sí mismo. El Estado tiene que enfocarse en sí. No hay otra finalidad, no hay otra más acción que tenga que llevar a la conservación del Estado.
¿Por qué? Porque el objetivo de Maquiavelo era independizar a la política de lo demás. Lo demás, entiéndase, moral, religión, entre otras cuestiones. Que lo demás esté supeditado a la política y no al revés. Porque volvemos al punto anterior que hablábamos de la autonomía política. Cómo el Estado se concibe a sí mismo va a impactar el rango de acción. Si el Estado se concibe como un ente que hace la voluntad de Dios, entonces su finalidad no va a ser la conservación del propio Estado, sino ver cómo se hace la voluntad de Dios. Con estos dos puntos del realismo y la supremacía del Estado, nótese que la acción política se desplaza del eje ético-religioso hacia la racionalidad instrumental. Lo que habíamos visto en la primera lección es que en el contexto italiano, poco a poco se va dejando de lado el eje teocéntrico y se va pasando a un eje antropocéntrico. Es decir, si bien Dios no sigue quedando de lado, ya el énfasis empieza a ser el ser humano. Aquí con Maquiavelo lo vemos claramente en la razón de Estado que él propone. Ya lo importante no es seguir fines éticos o fines religiosos o una mezcla de ambos, ético-religiosos, sino ver cómo la razón humana es instrumentalizada hacia el fin del Estado, es decir, la conservación del Estado. A Maquiavelo, vean que no le interesa, como lo hemos señalado, el perfeccionamiento del ser humano por sí mismo. A él le tiene sin cuidado cómo se perfecciona el ser humano. Eso no es una competencia del Estado. Al Estado solo debe interesarle perfeccionar aquellos aspectos, o mejor dicho, hacer aquellas adaptaciones que permitan que la población, particularmente la masa bruta, o sea, el pueblo, pueda adaptarse de tal manera que el Estado lleve a cabo sus fines, es decir, conservarse y dominar a la misma población. Aquí claramente vemos que en la razón de Estado de Maquiavelo se postula un teleologismo en la intervención estatal. ¿Qué es un teleologismo? Recordemos que en ética existe una teoría ética, una teoría que explica el actuar humano basada en fines. La teleología, telos, que significa fin. La teleología postula que el ser humano se rige por fines teniendo en cuenta los medios y las consecuencias de lo que vaya a realizar. Esta teleología la vemos en la intervención estatal. ¿Qué es lo que tiene que hacer un Estado? Seguirse por un fin. ¿Cuál es el fin? La conservación. ¿Cuáles medios? Pues ahí tendrá que considerar cuáles son los medios adecuados para llevar a cabo tal fin y medir las consecuencias. Por ello es que el gobernante exitoso es el que seleccione alternativas y tome las mejores decisiones teniendo en cuenta el conocimiento histórico. Por eso lo que habíamos mencionado antes, que en Maquiavelo la historia es muy importante porque así nos va a ayudar a tener un criterio sobre qué decisiones tomar. Entonces puede notarse de ahí la autonomía política de todo lo anterior. ¿Por qué? Porque si el Estado pone los propios fines, el Estado logra liberarse de cualquier otra atadura que no le permita actuar acorde con una política que ponga al Estado por encima. Por ello es que todo lo demás debe subordinarse a la política. Para Maquiavelo, al revés. Si bien Maquiavelo nos dice que la autonomía política tiene que subordinar todo lo demás hacia el Estado, vale hacer unas consideraciones sobre los medios por los cuales se ejecuta la razón de Estado. Para Maquiavelo se puede fingir, disimular, aparentar o incluso matar, si es necesario. Pero, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, siempre con la limitante que sea en beneficio y conservación del Estado. O sea, para Maquiavelo no es simplemente vamos a matar porque sí, qué bonito, o porque el monarca está aburrido, no. Sino que si se mata a alguien, ahorita vamos a profundizar en ello, pero si se mata a alguien, tiene que ser por la conservación del Estado y que dicha muerte traiga un beneficio al Estado. Por ello, no todo mal es justificable. Tiene que haber una necesidad que justifique las acciones. Sobre Maquiavelo ha habido una frase que se le atribuye, pero no está en ninguna de sus obras, que dice: los fines justifican los medios. Eso es parcialmente cierto, pero para Maquiavelo hay que tener cautela en qué medios utilizamos para realizar ciertos fines y cómo los justificamos.
como acabamos de ver, no todo mal es justificable, tiene que haber una necesidad. Cualquier acción que se tome o se considere tomar debe ubicarse en el respectivo contexto para comprender qué tan dispensable o indispensable son. Es decir, en un contexto de paz, qué tan conveniente es matar al peor de los criminales. Ahora, en un contexto de guerra, de crisis, ¿haría alguna diferencia matar al peor de los criminales? Vean que en ambos estamos hablando de matar a una persona, en este caso el peor de los criminales, pero ¿en qué contexto es conveniente o no es conveniente? Así que el resultado beneficioso o exitoso o perjudicial, según sea el caso, legitimará y justificará o no las acciones o acción tomada, indistintamente si fueron violentas o no. Para Maquiavelo es muy importante tener en cuenta el contexto, porque puede haber una acción que sea violenta, pero que en un contexto determinado la violencia no causó algún shock social, pero en otro sí pueda causar. Entonces Maquiavelo va a decir, el problema no es tanto la violencia, la acción, sino la finalidad que tenía la acción, porque hay ciertos casos en que la violencia puede pasar desapercibida y que en ciertos casos la misma acción con la misma violencia no se aceptarían en otras circunstancias. Entonces hay que tener en cuenta cómo se aplican estos medios. Por ello, él va a decir, la política pasa a ser entendida como un despliegue racional y estratégico de la virtud frente a la fortuna. Es decir, la política es el uso racional que hacemos de nuestros medios, planeando las mejores estrategias según las capacidades, la virtud, frente a la fortuna, es decir, a las vicisitudes, a los cambios inesperados. Con ello damos fin a esta segunda parte de la lección sobre el estado de Maquiavelo.